Hace unos minutos estaba pensando en un pasaje y en mi Biblia lo marqué. Pensé que en esta Biblia lo tenía marcado, sí, lo tenía marcado en otra. Un pasaje muy conocido, pero que me da pie para poder tratar el tema que hoy quiero compartir con ustedes, que tiene que ver sobre el perdón, el perdonar como Jesús perdonó. Podemos leer este proverbio en la Biblia, en el capítulo 28, versículo 13. Capítulo 28, versículo 13, es un proverbio. Podemos también seguir con otro versículo más, pero quiero centrarme en este. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Estos pasajes, el primero y el segundo, como apoyo a lo que yo quiero enfatizar del primero, habla muy claramente sobre el perdón, habla sobre la reconciliación, habla sobre encontrar esa salida que tanto busca la persona, que es alcanzar misericordia. Cuando una persona no se siente perdonada, hay algo que ocurre en su interior. Se pone a la defensiva y ataca. Se pone a la defensiva y lastima a otros. Se pone a la defensiva y oculta su pecado. O sea, cuanto más oculta aquello oscuro que ha hecho, que ha vivido, que ha experimentado y que Dios lo considera pecado, obviamente, está profundizando más un aislamiento, un alejamiento de Dios y un alejamiento de las personas, quizás personas que ama, pero que se está alejando porque lo que separa es justamente el pecado. Y acá dice que el que encubre sus pecados, el que los tapa, el que no los pone a luz, el que no los pone delante de Dios y soluciona las cosas, dice la palabra de Dios, que no los confiesa y se aparta, por supuesto, de su mano, no alcanzará misericordia. Cuando nosotros tratamos el tema del perdón, tenemos que tratar también el tema del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón posible. Cuando hablamos del perdón tenemos que hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento profundo en el corazón nos lleva a la confesión, y luego quiero hablar un poquito de esto, y también nos lleva, en la mayoría de los casos, a la restitución. ¿Por qué? Porque se genera una conversión. Me dirán cuántas palabras, difíciles algunas de ellas, pero a lo que apunta todo es a una reconciliación, en primer lugar con Dios y después entre las personas. Definamos el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con una actitud del ser humano que reconoce su error, reconoce su pecado, reconoce su falta. Eso es convicción de que algo está mal, eso es convicción de pecado. Pero el arrepentimiento va más allá, es eso, y a eso se suma un dolor muy profundo por haber ofendido a Dios y por haber dañado a las personas a las quienes afectó. ¿Entendés? Arrepentimiento no es solamente que se te caiga una lagrimita o que agaches la cabeza poniéndote como víctima, sin serlo, o bien una actitud de, bueno, las circunstancias ameritaban lo que dije, lo que hice, lo que sea. Arrepentimiento es dolor profundo por haber ofendido a Dios y dañado a las personas que hemos, como decía recién, afectado. Eso nos lleva a la confesión. Cuando se habla de confesión en el marco cristiano, muchas veces se remite a ir a una persona y confesarle los pecados. Está bien si vamos a hablar con una persona para que nos oriente, pero los pecados los perdona Dios. Una persona más crecida en los caminos de Dios nos puede orientar, aconsejar de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, y es bueno,
pero el perdón de los pecados los da Dios. Ahora, si yo tuve un problema contigo, tuve un problema con vos, es lógico pensar que yo vaya a decirle a la persona que está a mi lado, yo hice esto y porque me escucha, sentirme perdonado. No tendría que pedirle en primer lugar perdón a Dios, reconociendo mi necesidad, mi error, mi pecado, y luego ir a la persona que afecté y decirle yo pequé contra vos. Fíjense el caso de este joven del cual se relata en la Biblia una parábola. Dice, él se fue de su casa, malgastó sus bienes, la herencia, bueno, un montón de cosas que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Se conoce como el hijo pródigo, no pródigo por ser prodigioso, sino justamente hijo pródigo porque se alejó, porque no hizo lo que correspondía. ¿Sabes? Dijo, voy a decirle a mi padre, a su papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, le estaba diciendo, yo no merezco que me perdones, pero tené misericordia de mi papá y tené misericordia de mi Dios. Ahí había arrepentimiento. Por eso hubo confesión. ¿A quién? A la persona que había afectado y principalmente a Dios. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados profundamente, tiene esa actitud. No puede dejar las cosas en la nebulosa, como tampoco puede quedarse con bienes ajenos que... Imagínate esto. Alguien va y roba, toma lo que no es suyo o lo obtiene ilícitamente, lo que no es suyo. Y luego le dice a esa persona, yo te defraudé, yo te estafé, te pido que me perdones, pero no le devuelve lo que le robó, lo que le estafó. Es lógico. Es lógico. Dejo este interrogante. Perdonar como Jesús nos perdonó. Muchas veces dicen, tenés que perdonar como Jesús nos perdona. Jesús nos perdona si reconocemos nuestro pecado, si vamos a sus pies arrepentidos y le rogamos que tenga misericordia de nosotros, confesándole, declarándole nuestra necesidad y nuestro error, nuestro pecado. O sea, Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó en su propio sacrificio, en su propio cuerpo, fue cargado todo el pecado de la humanidad. O sea, su perdón es amplio. De hecho, en su corazón perdonó, pero es condicional. Recordá este principio espiritual. Es amplio, pero es condicional. ¿Cuál es la condición para que se aplique el perdón de Dios a través de Jesucristo sobre nuestra vida? Cuando hay arrepentimiento, cuando hay declaración, confesión, y cuando está dentro de nuestras posibilidades restituir, no quedarnos con lo que no era ni es nuestro, porque aunque lo tengamos, no sigue siendo nuestro si no lo obtuvimos legítimamente. Debemos aplicar este principio de perdonar como Jesús perdonó y es disponernos a perdonar. Quitar de nuestro corazón el enojo, el resentimiento, la amargura. Perdonar acá adentro, pero siguiendo, llamando malo a lo malo y bueno a lo bueno. No es acá no pasó nada, pasó quizás, y a veces cosas muy delicadas. Perdonar como Jesús perdonó implica disponernos a perdonar. Él se dispuso a perdonarnos. Él depuso todo el enojo que como Dios mismo, el Hijo de Dios mismo, podía tener por haber ofendido a Dios.
lo depuso sufriendo en sí mismo el castigo en la cruz de Calvario. Debemos rechazar el resentimiento. Debemos seguir llamando malo a lo malo. ¿Sí? Pero, ¿sabes? El verdadero perdón se aplica, o mejor dicho, cuando hay un perdón, ese proceso del perdón comienza con la persona que se dispone a perdonar y comienza también, por el otro lado, con la persona que va arrepentida. O sea, se concreta el perdón cuando confluyen las dos partes. Cuando Cristo vino y se dispuso a dar su vida por amor por nosotros, el sacrificio de Cristo, dice la Biblia, que aplacó la ira de Dios, la ira del Padre. Pero espera que vos, que cada uno de los que cuando nos vamos equivocando y haciendo mal, que vayamos a Cristo, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios, restituyendo y arreglando las cuentas con quien tengamos que arreglar las cuentas. ¿Se entiende este principio? Bien, entonces nos encontramos con personas que dicen, ¿cómo hago para perdonar? No puedo perdonar. Bueno, una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo puede perdonar. Pero, aún así, ¿cómo hago para perdonar en ciertos momentos? Ocurre como cuando hablaba del amor. Nuestra vida es como un vaso, un recipiente que necesita ser llenado de amor, decíamos en otra ocasión. En esta oportunidad podemos decir de perdón. Sí, de perdón. Es importantísimo que nos hayan perdonado cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando cometíamos errores y pedíamos perdón. Qué triste era cuando alguien cometía alguna travesura o hacía algo que no estaba bien. Iba a su padre, a su madre o a quien lo criara, o a la autoridad de la escuela, quien fuera, y en lugar de decirle cuando le decía yo hice mal, no le decían yo te perdono. Es necesario no solamente pedir perdón, sino también recibir el concepto, la palabra del perdón, para poder llenar nuestra vida de perdón, llenar nuestro vaso de perdón. Porque si no, se convertirá en una persona quizás implacable y no sabrá perdonar más de lo que ha o se ha sentido perdonado. ¿Me entendés? Primero tuvimos que definir qué era el perdón en el marco del arrepentimiento, en el marco de la confesión bíblica, en el marco teológico, digamos, y ahora vamos al aspecto práctico. Ese vaso se llena, esa vida se llena también de perdón hasta que rebalse. Entonces hay una disposición mayor a solucionar los problemas cuando alguien se acerca realmente arrepentido y que se concrete ese perdón para que pueda haber una reconciliación. Palabra que no mencioné antes, pero la quiero mencionar en este momento. La reconciliación. Reconciliación con Dios, reconciliación con las personas, la verdadera reconciliación. Alguien me comentó una historia de un niño pequeño que de escasos recursos, su familia, su madre, vivía con su madre, y que compraron un colchón nuevo. Y el niño comenzó a saltar sobre ese colchón, me imagino que tenía resortes, a saltar, a saltar, a saltar. Y en un momento dado la madre lo reta, porque se rompió un poco del cotín, de la tela del colchón. Lo retó. Y este nene llorando al rato fue y dijo, perdóname, mamá. Y la mamá le dijo, ¿qué te voy a perdonar? Mirá cómo me dejaste el colchón.
A los pocos días volvió a saltar sobre el colchón. Volvió a saltar sobre el colchón. Y le dice, mamá, perdóname. Cuando la madre lo reta, obviamente. Y le dice, no te voy a perdonar, porque siempre haces lo mismo. No creía que estaba arrepentido y no declaró el perdón. Este chico no se sentía perdonado y repetía situaciones para que alguien le dijera, yo te perdono. Yo te quiero decir algo que es muy valioso. Quizás tu padre y tu madre no te han declarado el perdón. Pero Jesús en varios momentos le dice a las personas, tus pecados han sido perdonados. O esa declaración era importante para la persona que recibía esa palabra de parte de Jesús. No solo lo perdonaba, sino que se lo decía. Y yo te quiero decir que esta es la oportunidad para que si estás arrepentido de tus pecados, tenés dolor en tu corazón, estás dispuesto a arreglar las cuentas con Dios y contarle a Dios lo que viviste, lo que hiciste, que le pidas perdón, porque el Señor ya de antemano te dice, yo te he perdonado. Y Señor, tengo que restituir, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? En el caso de Dios, nada, porque el precio de tu castigo ya lo pagó Jesús, derramando su sangre y su vida en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Cuál amor? Es el amor del Padre, el amor de Dios. Cuán grande amor es el amor de Jesús y cuán grande obra es la del Espíritu Santo en la vida de aquellos que buscan al Señor. Mira, esta es una oportunidad preciosa. Si no te sentiste perdonado nunca y le querés decir a Jesús, Señor, perdóname. ¿Sabes qué hace Dios? Aplica ese perdón. Ese perdón ya estaba, pero no estaba aplicado sobre tu vida. O sea, estaba el perdón de Dios, pero no eras perdonado vos. O no era perdonado yo. El perdón estaba, pero no me apropié del perdón, porque no fui arrepentido a los pies de Jesús. Cuando se da eso, se da la reconciliación con Dios. Cuando vas y confesas tu pecado a las personas que afectaste, Dios acompaña ese momento. Quizás haya algún descontento, pero acompaña esa actitud y va a haber una reconciliación, porque es la obra del Espíritu Santo. Puedes comunicarte con nosotros por cualquiera de los medios en los cuales estás viéndolo. Puede ser a nombre mío, puede ser a nombre de Red de Vida, CC, Red de Vida CC, a nombre del canal de YouTube, Red de Vida CC, o también Proyecto Joven, Red de Vida. Soy el doctor Rubén Rodríguez, pastor de la Red de Vida, y te saludo, sabiendo que Dios quiere quitar esa carga que hay en tu ser y que te sientas perdonado, porque Jesús te dice, yo te perdono.